El Zen es la experiencia viva y el impulso creador anterior a cualquier formalización. Pese a ser considerado en ocasiones una religión o una filosofía, el Zen en realidad no se basa en ningún dogma o ideología. El Zen consiste esencialmente en la práctica del Zazen. Este no es solo un ejercicio espiritual, sino la creación de sabiduría por medio del cuerpo que pone de manifiesto algo común a todos los seres humanos. El Zen penetra hoy en Occidente en toda su frescura, permitiendo el acceso directo al conocimiento de uno mismo, por encima de los sistemas, los valores, las naciones y las razas. El Zen es una forma de budismo que en China se desarrolló bajo la denominación de Chan y que trasplantada a Japón se convirtió en una de las escuelas más fecundas e interesantes. Sus principios se aplicaron a determinados ámbitos de la cultura oriental, por ejemplo la ceremonia del té, el arreglo artístico de las flores, la jardinería y el cuidado del paisaje, etc. Se dice que fue Bodhidharma quien llevó esta enseñanza a China allá por el 540 de nuestra era y que viajó hacia el norte del Imperio Wei, donde durante 9 años permaneció sentado contemplando un muro blanco. Se le considera como el primer patriarca de la tradición Zen china. Las dos principales escuelas japonesas difieren tanto en la idea del despertar de la iluminación como en la forma de alcanzarla. La Rinzai, introducida por el monje Eisai, da un especial énfasis a la utilización del koan, mientras que el Soto, implantado en Japón por Dogen, prefiere hablar de la meditación sentada conocida como Zazen. Para hablar del denominado budismo Zen, contamos con la presencia de Santiago Segovia, catedrático de psicobiología de la UNED. Buenos días. Debido a la falta de tiempo, no vamos a poder desarrollar en toda su amplitud y en toda su riqueza el budismo Zen, así que veremos algunos de los aspectos más relevantes para podernos acercar a esta idea, a esta configuración, a esta corriente que se ha denominado budismo Zen. Bueno, preguntas que qué es el Zen. El Zen es algo de difícil definición. En realidad podríamos decir que el Zen es elusivo, en la medida en que podemos decir que la palabra árbol no es el árbol, sino que simplemente representa al árbol. A veces se suele hablar del Zen simplemente diciendo que es aquí, ahora y así, pero evidentemente no es el concepto o la abstracción de aquí, ahora, así, sino que eso señala la vivencia del momento que se está teniendo en una determinada circunstancia. Digamos que en términos eruditos, ¿no?, la palabra Zen deriva del Chan, de la palabra Chan, china, la cual a su vez es una transliteración, una derivada de la palabra sánscrita dhyana, en pali yana, que significa meditación, o que venimos a traducir como meditación. Así que podemos decir que en definitiva el Zen o el Chan es la escuela dentro del budismo Mahayana, la escuela de la meditación. En realidad esta escuela parece ser que se introdujo por un monje llamado Bodhidharma en el entorno del siglo VI de nuestra era, en China, desde la India, y después fue importada a Japón en el siglo XIII, también de nuestra era, por un monje llamado Eisai. Pero también se dice que la escuela de la meditación dentro del budismo se remonta a la época de Siddhartha Gautama, del Buda histórico, y se cuenta para ello una anécdota, un acontecimiento, ¿no? Parece ser que el Buda estaba presto a dar un discurso, un sermón, ¿no?, en un lugar llamado el Pico del Buitre, a una asamblea de monjes, y en un momento determinado levantó la mano con una flor en ella y en silencio. Y se dice que solamente un monje llamado Kasyapa, que después se denominó Maha Kasyapa, Gran Kasyapa, parece ser que comprendió y respondió con una sonrisa. Entonces, digamos que la escuela de la meditación dentro del budismo se remonta, o dicen ellos que se remonta a la época del Buda histórico. ¿A qué crees que apunta el Zen? ¿Qué significa eso de que el Zen apunta hacia algún sitio? Bueno, el Zen, al igual que todas las escuelas budistas, y en esto no se diferenciaría, apunta a la liberación a través del despertar.
Entonces, digamos que cuando estamos despiertos, la palabra Buda significa despierto, y este despertar se actualiza de manera continua, podemos hablar que el individuo pues se ha liberado o está iluminado. Como todas las escuelas soteriológicas, el Zen apunta a la liberación y a encontrar la verdad. Todo cuanto se piensa, se habla y se hace con plena atención, se dice que tiene el sabor del Zen. ¿Qué crees en relación con este aspecto? ¿Qué significa el sabor del Zen? Sí que es así, eso es lo que efectivamente se dice, ¿no? Se dice también como, digamos, lema atribuido a Buda, que lo visto solo lo visto, el oído solo lo oído, en los sentidos solo los sentidos, lo gustado solo lo gustado, en lo olido solamente lo olido y en lo pensado solamente lo pensado. Es decir, que en definitiva lo que sugiere es la presencia plena o la atención plena. En este sentido, el budismo zen no es diferente del resto de las escuelas budistas, ¿no? Y en cierto modo a veces, pues digamos que el zen ha pecado de un cierto orgullo, ¿no? De ese sabor del zen como un elemento diferencial, pero la presencia plena, la plena atención es una de las características del budismo en general. La escuela Rinzai se caracteriza por el uso que hacían sus maestros de ciertas frases paradójicas o acciones extrañas con las que provocaban la iluminación repentina de los discípulos. Esta técnica pronto se concretó en el uso del koan, término japonés que etimológicamente significa público anuncio. La característica más intrigante del proceso del despertar es la utilización que hace el Zen de uno de los recursos o de los mecanismos de disciplina mental más extraños que pueden existir. Me refiero exactamente al koan. Bueno, el koan es algo como muy famoso, ¿no? Y como muy característico y definitorio de una de las escuelas del Zen, ¿no? Que es la escuela Rinzai. El koan en realidad es una paradoja, es una pregunta o un enunciado paradójico que carece de solución lógica y que el maestro, digamos, pone como tarea al discípulo, al practicante del Zen, ¿no? Se le sugiere al practicante, al discípulo, que viva con esa paradoja, que duerma con ella, que viva a lo largo del día con ella, esté haciendo las tareas que esté haciendo. Esa paradoja, esa pregunta genera, digamos, una masa de duda, una masa de interrogación lo suficientemente importante como para que la atención esté tan sumamente concentrada en ella que en algún momento algún estímulo pueda romperla y producir un despertar. En definitiva, lo que ocurre es que la mente discursiva, la mente conceptual que en Occidente utilizamos de continuo, es llevada a un callejón sin salida, llegada a una situación en la cual simplemente no puede continuar. Y en ese callejón sin salida es en todo caso cuando se produce el despertar. Hay un momento en el cual la mente simplemente se detiene y se ve la realidad sin estar filtrada por los condicionantes de la mente. Eso básicamente sería un satori y la función que desempeña el koan como técnica o procedimiento dentro del budismo zen y en concreto dentro de la escuela Rinzai. La otra escuela predominante, que es la escuela Soto, no echa tanto mano del koan y hace una mayor apuesta por lo que se llama la meditación sentada, el zazen, y en concreto por el shinkantaza, que se suele traducir como simplemente sentarse, simplemente estar sentado, y cuyos antecedentes es la meditación silenciosa, la contemplación silenciosa, el Mo Chao, dentro del budismo Chan en China. En definitiva, lo que se trata es de una contemplación de todos los fenómenos que aparecen en el campo de la conciencia, pero una contemplación ecuánime que ni acepta, es decir, ni está a favor ni está en contra, sino simplemente permite que esté y pasar y fluir y fluir y fluir. Toda discriminación entre sujeto y objeto nos aleja del principio de no dualidad que rige el budismo zen. Para Dogen, el gran maestro japonés, y cito literalmente, todo fenómeno es mente, la mente es todo, contiene el río, o al río, a la montaña,